Parece increíble, ¿no? Pero es un tema de 35 años muy vigente, yo creo. Vos como historiador, recopilador y también como periodista en la actualidad, ¿por qué este tema es tan sanguíneo? ¿Por qué le llega tanto a la gente o no? ¿Por qué le llega ahora en todo caso? Decía Benedetto Croce que toda historia es historia contemporánea, que cuando hablamos del pasado en realidad estamos pensando el presente. Sí. Sobre esto podemos tener diferentes respuestas o soluciones, que pensemos sobre el pasado para encontrar alguna respuesta al presente, lo que decir que se tenga automáticamente la verdad. Creo que, bueno, ha habido una reacción, por llamar así, de los sectores de la derecha argentina, que existe. La derecha existe y tiene derecho a existir, por otra parte, en el tema de derechos humanos. Es decir, nosotros también tenemos cosas que decir sobre este tema de la violencia y el terror de aquellos años. Tenemos cosas que decir que no son las que puede decir Camps o Menéndez, que están planteadas de otro lado, desde una derecha que supone reconocer el Estado de Derecho y los propios derechos humanos, e incorpora un debate que dice vamos a poner todo acá, no solo del 76 en adelante, sino del 73 en adelante, donde hay violencia estatal permanente, y vamos a incorporar estos otros 900 desaparecidos. Y las cosas se se incorporan cuando Moyano, aliado del gobierno kirchnerista, digamos, o aliado más leal o menos leal, pero aliado al fin de gobierno kirchnerista, dice esto también hay que investigarlo. O cuando aparecen los hijos de Ruth y dicen mis padres también tenían derechos, o Larrabure, que fue secuestrado y que vivió en condiciones tremendas. Además, muertes que no se pueden ni siquiera justificar políticamente. Haberlo matado a Ruth, que es como haberlo matado en España a Adolfo Suárez, por decir así, ¿no? La transición. El tipo que tenía que ver con la transición. Haberlo matado a Morroy, que lo mataron alejado ya de la política, hacía 2 años que estaba alejado de la política, estaba comiendo en un restaurante en San Justo y le metieron 24 tiros. Haber hecho el operativo contra Rucci, llamado Traviata, por las galletitas con 22 agujeros, y una morbosidad hacia la muerte que es espeluznante. Después yo diría, bueno, pero era un muchacho que tenía mejores intenciones. A ver, yo lo he conocido a muchos militantes montoneros, lo he conocido, había de todo, buenos, malos, macanudos, como hay en cualquier grupo humano, pero admitamos que había una intención de supuestamente luchar por la liberación, pero la historia nos ha enseñado que las alienaciones que con Perón en un momento y sin Perón en otro, contra Perón en otro momento, pero las alienaciones a las que lleva la violencia, la lucha armada, genera monstruos respecto de los cuales la historia también nos ha enseñado. ¿Qué está diciendo nuestro público mientras estamos hablando aquí? Eduardo del Centro dice: todas las muertes son injustas, pero no se pueden comparar las acciones del Estado cuando se organiza para matar a civiles. Clara de Guadalupe: la justicia debe ser igual para todos, de otra manera se transforma en revancha. Roberto de Barrio Roma: se deben juzgar todas las muertes de la misma forma porque todos los seres humanos debemos ser iguales ante la ley. Juan Carlos de Barranquitas: ¿en qué favorece a la sociedad argentina que se investigue un crimen de hace 35 años, más allá del pedido de la familia? A ver, Tony, ¿qué favorece? ¿Qué le daría hoy al país a ver qué pasó con Lo decía hace un rato y lo dije al comienzo, siempre esclarecer, aunque sea a título de historia, es importante, pero mucho más importante, obviamente, tiene que ver con el pasado. Justamente esto forma parte de los organismos de derechos humanos en el debate que hacíamos hace un rato. El tema de la aparición del cuerpo tiene que ver con un sentimiento absolutamente humano y cristiano, que es el tema o religioso, por decirlo así, más allá de cualquier religión, de enterrar a los muertos. Esto es una necesidad absolutamente humana. El tema de conocer qué pasó, digamos, qué le sucedió a mi padre o a mi hermano o a mi familiar, también es una necesidad es un duelo vital, permanente, es una necesidad vital, porque justamente empiezo a clausurar. Claro que sí, que si después de esto yo tengo la certidumbre de que quien fue el ejecutor de la orden o de la muerte
vive, obviamente que uno se aferra jurídicamente a un argumento que yo lo expliqué, que no es un problema de interpretación, sino que es el argumento que se viene aplicando respecto de esta caracterización, por qué lesa, por qué no lesa, por qué se prescribe una causa o no prescribe. El hecho de que prescriba una causa jurídicamente no quiere decir que prescriba de alguna forma del dolo que produjo, la acción que produjo. De hecho, hablábamos también de los familiares de Rucci que fueron de alguna manera contemplados por un resarcimiento económico. Ahora, este resarcimiento económico evidentemente no cambió la situación de hecho, de fondo. Esto creo que es en definitiva lo que la gente de alguna manera reclama, ¿no? Dos más. Marta de Barrio Sur dice: el pedido de lesa humanidad surge porque este gobierno nacional avanzó como madre en los juicios por la verdad y la derecha no se quiere hacer cargo del genocidio. Y por otra parte, Belén del Centro dice que hay que repudiar todas las muertes e investigar para la historia, para entender, pero no es lo mismo el Plan Cóndor que lo que llevaron adelante los revolucionarios, dice doctor, ¿cómo, pues ya para ir cerrando, frente a esta coyuntura, se clausura la historia argentina, se llama una reconciliación como existió en algún otro país, o se juzga a todo el mundo, o se juzga a los militares únicamente? Mi criterio siempre fue que la manera de saldar este pasado es a través de un diálogo de reconciliación, que es independiente de los juicios. Firmenich y Videla aceptaron ante mí participar en ese diálogo, pero pusieron como condición que lo convocara la Iglesia o el poder. El poder no se animó a convocarlo. Y Firmenich me dijo a mí: la verdad es como el corcho en el agua, usted la puede tener sojuzgada, pero tarde o temprano tiende a emerger. Lo que está ocurriendo hoy es que está emergiendo la verdad, porque el pasado imaginario de la memoria, que llega hasta modificar el pródigo nunca más para evitar el terrorismo guerrillero, es absolutamente falso. No se pueden borrar los hechos, lo dice la sentencia de los comandantes. Entonces, si descartamos el diálogo de reconciliación, nosotros hemos ido a la justicia para llegar a través de la justicia a la reconciliación. La Rabura, en su escrito, cuando peticiona que se declare lesa humanidad, dice que más que la condena de los asesinos de su padre, quiere su conversión, y quisiera que fueran capaces de escribir una carta como la de Oscar del Barco, porque su padre le había dicho: aún suceda lo peor, no odies a nadie, y devolver la bofetada poniendo a la otra mejilla. Alberto Molina, que había perdido 5 hijos, me dijo a mí: acá tenemos que sentarnos todos a hacer un mea culpa. Lo que en definitiva tenemos que preguntarnos es cuál es la actitud ante el dolor. Uno puede seguir aferrado al dolor o sublimar el dolor. Un diálogo de reconciliación implica sublimarlo. Independiente de los juicios de responsabilidad. Independientemente. Porque uno cuando mira los juicios de responsabilidad lo ve a Bussi, que no se arrepiente absolutamente de nada. Y tampoco, ¿qué hombre de la guerrilla se ha arrepentido? ¿Por qué le pedimos el arrepentimiento, que lo debiera tener, a Bussi, y no le pedimos a la guerrilla? Hay otra cosa peor. Yo se lo decía un militante montonero. Bussi fue gobernador. Y Videgain también. Videgain también era montonero. Videgain también. Es no lo mismo, Rogelio. Sí, pero absolutamente. Es más, cuenta relato de que cuando se enteró la muerte de Rucci dijo: rajemos porque nos van a matar a nosotros. Bueno, es como decía Riestra, en un programa es imposible todo este tema. Yo le agradezco mucho, estuvimos 45 minutos y creo que por lo menos ha sido un diálogo civilizado y como tiene que ser en la Argentina de hoy. Muchas gracias. Pausa, enseguida regresamos.